Bueno, aquí estamos tratando de dar una clase mediante este método que no es lo que uno está más acostumbrado. Así que bueno, vamos a hacer el esfuerzo de tratar de hacerlo bien. En esta clase queremos discutir algunas técnicas agroecológicas para el cultivo de maíz, en concreto cosas que se están usando en la región, en la zona, algunos productores lo están usando, y nos parece importante que ustedes al participar de este curso tengan acceso a, bueno, a conocimientos concretos de cómo llevar adelante una producción de maíz con un montón de variables posibles. Eh, Nosotros lo primero que queremos decir es que un cultivo agroecológico no es un cultivo convencional al cual no se le agregan agroquímicos. Cuando uno normalmente hace eso, lo que ocurre es un fracaso, sino que un cultivo agroecológico tiene todo un procedimiento diferente, una lógica diferente, tiene estrategias para superar cada una de las etapas y llegar a un objetivo pensado de forma adecuada. Entonces, en este curso la intención es poder presentar esas estrategias que se están usando, esas técnicas, manejos, y como que ustedes dispongan de un conjunto de ideas, conocimientos para, en el momento adecuado que estén o en la circunstancia que les toque enfrentar un tipo de producción así, tengan herramientas como de las cuales decidir cuáles usar. A menudo nos ocurre por estas épocas que nos llaman amigos, conocidos, graduados, que se tienen que enfrentar a un pedido de un productor que le dice, bueno, yo quiero hacer tantas hectáreas agroecológicas de tal cosa. Y en realidad no hay muchas herramientas, o al menos la universidad, la facultad no está dando herramientas concretas para eso. Pero sí lo que pasa es que mucho ingeniero agrónomo cree que su título lo habilita a opinar y a emprender estrategias de este tipo. Y en general lo que hay es una idea muy vaga de hacer una agricultura como se hacía 30 años atrás, pero que en realidad eso no es agroecología, es una técnica distinta, pero que tiene un montón de cosas y muchas veces no funciona tampoco. Entonces nosotros decimos, hacer agroecología no es una improvisación, hay que conocerlo, cómo hacerlo, y lleva a tener una cabeza, una mirada, una interpretación distinta a la cual traemos en la formación de grado común. En la zona, o en la, perdón, en la región, o incluso a veces en el país, hay como diferente, uno puede diferenciar estrategias. Hay productores que tienen estrategias para llevar adelante. Hay una muy clásica que tiene que ver con los productores orgánicos, digo los productores orgánicos que vienen siendo orgánicos de hace bastantes años, que ellos tienen una estrategia de generar una perturbación en el terreno y a partir de ahí conducir una sucesión secundaria con el cultivo del maíz. Esa lógica general tiene como variables internas. Una de esas tiene que ver con trabajar sobre rotaciones de ganadería larga con agricultura corta. Entonces, después de varios años de ganadería, eh, hay una depresión de muchas malezas que tienen que ver con la agricultura, se hace una perturbación, se siembra o soja o maíz y al otro año a la inversa, y vuelven todas las malezas a ocupar el terreno, entonces vuelve a pasar una ganadería de ciclo largo, de otro es 5 o 6 años de pasturas. Esa estrategia tiene una variante también que puede ser una planificación de largo plazo con mucha anticipación de cómo entrar en un sistema agroecológico. Y en ese sistema tiene un rol importante el pasto llorón en la pradera, porque el pasto llorón es sumamente
invasivo, sumamente agresivo en las praderas, entonces termina como bajando muchísimo el banco de semillas, y uno puede entrar después a una agricultura agroecológica con un banco de semillas bastante deprimido que se puede llegar a manejar. Otra forma de entrar a la agroecología o de las estrategias que andan dando de vuelta usado por productores es esto de en el ciclo estival anterior hacer mediante labranza, o sea, también por perturbación, un cultivo de alta densidad sumamente agresivo como es el sorgo forrajero, sorgo granífero, moa, que en general esos van destinados o a pasturas, a forraje, a heno, o van destinados a forraje verde. De esa forma, con alta densidad y sembrado un poco tarde, como que cubren todo el verano anterior al que van a usar para hacer agricultura con maíz, entonces de esa forma deprimen fuertemente la presencia de malezas en el próximo ciclo, que sería el del maíz. Eh, Luego también nos encontramos con gente que ingresa a la agricultura, a la agroecología, sobre terrenos que no han tenido una historia de agricultura. Y donde no hay historia de agricultura, uno se encuentra con que no hay el pool de malezas agresivas que hay en los lotes que se hacen agricultura desde mucho tiempo. Entonces, es relativamente sencillo entrar cuando uno no tiene un banco de rizomas y semillas de arbences agresivas. Bueno, y cualquier otro, también lo otro es un productores que de pronto deciden hacer agricultura agroecológica y arrancan, sea como sea la situación de la cual vienen. Otra estrategia que han usado algunos productores para ingresar a la agroecología es haciendo una destrucción del banco de semillas y rizomas no deseados. Esto lo hacen mediante sobrepastoreo con cerdos o gallinas, que lo vamos a ver más adelante. La otra lógica importante de agroecología, que tiene que ver propiamente con la agroecología y no ya con lo orgánico, como venía lo anterior, es una emulación, copia de los ecosistemas naturales, y a esos ecosistemas naturales se los trata de conducir hacia el objetivo que tiene el productor de producción. Dentro de este hay uno muy conocido últimamente, que es aquellos que hacen una rotación o relevo de agricultura sobre un cultivo invernal, conjunto, o sea, consociado, vicia con alguna gramínea invernal. Después, mediante aplastamiento, pasan a sembrar el maíz, sorgo, soja sobre ese cultivo aplastado. Otro mecanismo que hay es el relevo con mucuna, caupí, dolicho, porotos otra leguminosa, que estas se comparten en la estación con el propio cultivo, y lo que hacen es extender el ciclo estival durante un periodo bastante más largo que el que ocupa el maíz, y de esa forma cubre o mantiene cerrado todos los nichos ecológicos para que no puedan aparecer arbences no deseadas, y a su vez dejar un manto de fertilidad dada por hojarasca de estos leguminosas. Acá hay tres géneros usados, que son dolicho, falciolus y vigna. Otra estrategia también usada a pequeña escala es una que usa la misma rotación con villa, gramínea aplastada, y luego trasplantan dentro de esto maíces hechos en macetas eh, temprano. Esto también tienen como opción, junto con el trasplante del maíz, sembrarle calabaza, poroto. Otra sucesión ecológica
que se usa y está ahí, viene de los indígenas, que es la milpa, que es un policultivo donde hay maíz, calabaza y poroto como base, pero puede haber otras especies más. Eh, Hay una técnica que no conozco que o sea, no tengo datos precisos que se haya usado en Argentina, pero sí que lo hay quien lo practica en Sudáfrica, que es la intersiembra sobre una pradera sobrepastoreada. O sea, una pradera polifítica de tréboles, regras, de repente se sobrepastorea, se le siembra maíz en directa, se cultiva ese maíz, se usa para picado fino y se restaura nuevamente la pradera por otros 2 o 3 años más. Después hay otras que serían mixtas, o por lo menos no sabría dónde ubicarlas, que son los cultivos de relevo en franja. Es decir, que en distintos anchos se hacen a la par cultivos que pueden ser leguminosas y gramíneas, puede ser maíz con calabaza, maíz con porotos, pero ya no poroto enredadera, sino poroto erecto. Otra técnica que he visto o que me han narrado de ingreso a la agroecología es el no uso más de sembradora, sino que se distribuye la semilla mediante revoleadora y después mediante una trituradora se tapa con todo el rastrojo, el follaje que hay, la semilla distribuida. Esto sé que se ha usado en sorgo, granífero, soja, mijo, pero no tengo datos que se haya hecho en maíz, pero sí puede hacerse tranquilo, pero sí se puede experimentar. Y la otra técnica que habría es la del cultivo en mix. La cultivo en mix se hace una sola siembra, o sea, se hace una perturbación, como al principio, y se hace una siembra con 5, 6, 7 especies juntas. Por ejemplo, maíz, girasol, sorgo, soja, poroto, moa, y cuando se estima que ese cultivo, perdón, que la mayoría de los cultivos están en madurez fisiológica, se corta, se hilera, se deja secar, se cosecha todo junto y luego con una clasificadora de granos se saca cada grano por un lado distinto.